sobre la problemática cubana, sobre la esperanza de una futura Cuba y también del papel del exilio en la historia de Cuba. Y le damos la bienvenida a esta hora a Yanisset Rivero. Ella es del Centro para una Cuba Libre, que es quien nos une a esta cobertura. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sandra, por invitarme a tu programa. No, Yanisset, si teníamos el compromiso contigo porque la otra semana te teníamos y nos fuimos corriendo y al final nunca conectamos, así que me alegro mucho que nos acompañes. Yo estaba hablando con el público acerca de lo que podría ser el futuro de una Cuba libre, de lo que podría ser, porque nos llamó Amílcar, uno de nuestros fieles oyentes, y estaba hablando de que va a ser difícil, y sabemos que sí, porque han sido muchas generaciones, ¿no? De cubanos que no han vivido una democracia, que no han vivido la libertad, que no han vivido bajo un capitalismo. Sin embargo, hay más que suficiente talento en Cuba y hay más que suficiente interés por parte del exilio en el extranjero, que estaría dispuesto a invertir. ¿Cómo ves tú toda esta situación? Mira, es una pregunta compleja, porque 67 años de totalitarismo en Cuba han creado, en primer lugar, han exacerbado cualquier antivalor y cualquier cosa negativa que pueda haber tenido el pueblo cubano innato. Y además han creado una dependencia del Estado muy terrible, muy peligrosa, pero yo lo que te puedo decir es que en ese sentido una Cuba democrática, una Cuba libre, tendría que trabajar para restañar esas heridas al alma nacional, para crear una nueva ética de vida en el país, para crear incentivos positivos para que la gente se dé cuenta de que a través del trabajo puede lograr sus sueños, puede tener las cosas que necesita, puede además soñar con cosas nuevas dentro de un marco de libertad, dentro de un marco de Estado de Derecho. Y para lograr eso hay que hacer grandes cambios, o sea, hay que empezar prácticamente de cero. Económicamente va a ser más fácil la reconstrucción del país. El gran desafío es la reconstrucción a nivel antropológico, es la reconstrucción del alma del cubano, de que el cubano pueda ser capaz de transformarse desde adentro y de que la libertad sea una oportunidad y no un problema. Muchas personas dentro de estos sistemas de pronto se sienten desamparados, de pronto se sienten que que el Estado tiene que darles, tiene que proveerles, tiene que mantenerles. Y esa mentalidad de dependencia es la más dura, ¿no? Que habrá que romper. Pero yo te puedo decir que el cubano hoy por hoy, en primer lugar, ya sabe que el Estado no les va a dar nada, de que el Estado lo único que les ha producido es miseria, es explotación, es ostracismo, y los vemos al salir de Cuba en todos los lugares donde están los cubanos. Hemos visto cómo los cubanos progresan dentro de países donde hay un orden, donde hay un Estado de Derecho. Entonces yo pienso que sí hay esperanza, y además aunque tengamos las dificultades que tengamos, merecemos ser libres como pueblo. Yanisset, ¿tú tuviste la oportunidad de conocer a Jorge Mascanosa? Sí, cómo no, sí. Ya él falleció hace casi 30, en el 97. En el 97. Serían casi 30 Jorge, años, Dios mío. Ay, qué difícil es pensar en eso, porque recuerdo que mi madre lo quería mucho, lo apoyaba mucho. Como todo lo que tenga que ver con Cuba hay controversia. Pero mira, tengo aquí un sonido, te invito a que me escuches, tiene casi 3 minutos, no es mío. Esto es un video del youtuber Eliezer El Bayardo. Él es un muchacho creador de contenido venezolano, pero obviamente le tira a Cuba, le tira al régimen de Maduro, etcétera. Aquí él tiene las palabras de Donald Trump sobre los cubanos en inglés y luego habla Jorge Mascanosa.
Así que los invito a que escuchen. A lot of people in this country that want to go back to Cuba and help Cuba. A lot of people have left, they came in penniless, they didn't have anything, and they've become very rich people in our country, and they want to very much go back and help Cuba. So that's something that Cuba has that a lot of other places don't have. Esas pequeñas palabras de Donald Trump me hicieron recordar un discurso que no me canso de escuchar y que pega muy bien con las palabras de Donald Trump. Escúchalo por ti mismo, por favor. No te lo pierdas. Y todos los cubanos tenemos el derecho a soñar con una república. Con la república como la quiso Martí o la quiere cada uno de nosotros, como tienen derecho también los cubanos dentro de la isla. Nos dimos a la tarea de hacer un inventario. ¿Cuánto estarían dispuestos a invertir las compañías multinacionales, los 500 Fortune? Que nosotros no llegamos ahí a buscar. Que nosotros no llegamos ahí a quitarle nada a nadie. Que nosotros no vamos a reclamar propiedades. Que no se le va a quitar la casa a nadie que la tenga. Que nosotros lo que vamos es a dar, a contribuir, a ofrecer, a darle al pueblo cubano. Y a Cuba hay que convertirla en una nación de propietarios, de proletarios a propietarios, de proletarios a empresarios, que el cubano se crezca por sí mismo. Y eso vamos a hacerlo a base de los créditos de carácter privado que nos van a ayudar y a contribuir, que además de nuestra gratitud, venimos a decirte que no necesitamos ayuda económica. Lo único que queremos pedirle a este país es que no hayan tarifas, que no hayan aranceles y que el mercado de este país se abra al trabajo laborioso, a la manufactura y a los productos agrícolas cubanos. Señores, si los productos cubanos se consideran dentro del mercado nacional de los Estados Unidos como mercado, como producto norteamericano, Cuba va a vivir una época sin precedentes de prosperidad económica. Cuba necesita $8.000 millones el primer año para darle un plato de comida, un par de zapatos, ropa y educación a cada cubano. Y nosotros podemos levantar en los 2 primeros años entre 27 y 36 mil millones de dólares para la reconstrucción económica del país sin un solo centavo norteamericano. Y tenemos que hablar de esa reconstrucción cubana y de esas posibilidades, no solamente para garantizarle la prosperidad al pueblo cubano, que es la única manera de alcanzar la paz. No puede haber paz sin justicia y sin progreso. Si no hay justicia y no hay participación y posibilidad para el cubano, para que pueda afianzar su propia identidad y pueda comer tranquilamente, no va a haber tranquilidad y no va a haber un sistema que podamos disfrutar plenamente y por muchos años en Cuba. Ese es un discurso de Mascanosa. Bueno, yo no sé tú, yo me ericé, me salieron un poquito las lágrimas, o sea, Dios mío, un líder que veía las cosas de una manera, por eso es que mi madre lo amaba tanto, y se decía que podría ser el presidente de Cuba. 30 años han pasado de su muerte, Yanisset, pero la idea es este mensaje que está transmitiendo Donald Trump hoy y que suena mucho como lo que decía Jorge Mascanosa hace más de 30 años. Mira, los cubanos logramos establecer una república después de una guerra de independencia que dejó devastado el país. Tuvimos un periodo inicial de ocupación norteamericana y luego la república, los cubanos tomamos el rumbo de nuestro país. Y en muy poco tiempo, en escasos 50 años, los cubanos logramos tener un desarrollo económico, comercial, industrial, en todos los sentidos de las artes, de la educación, de las comunicaciones, extraordinario, poniéndonos a la par de importantes países de América Latina como Argentina, como Uruguay. O sea, los cubanos tenemos el talento, tenemos la capacidad de trabajo, lo hemos demostrado, a pesar del exilio, hemos echado adelante, y lo que está diciendo ahí Jorge Mascanosa es precisamente de que con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia creatividad, con ese sentido de modernidad que tienen los cubanos, que lo hemos mantenido a pesar de exactamente de este sistema terrible, porque este es un sistema que aplasta a la persona, que le dice tú no eres persona, tú no puedes hacer esto, tú tienes que depender del Estado. A pesar de eso hemos mantenido ese espíritu de modernidad y de empresariado, y yo creo que con eso cuenta la nación para poder echar adelante sin tener que depender de otros países o depender de nadie, sino con el propio esfuerzo. Y yo creo que ya en Cuba, muy incipientemente, se está dando eso, se están dando ese tipo de transacciones que siguen siendo parte del mercado negro, que siguen siendo parte de una ilegalidad de acuerdo a al régimen que existe hoy, pero que son personas
que están creando cosas, que están buscando soluciones y vendiendo esas soluciones al mercado, que es como debe funcionar la economía. La economía debe ser una economía de mercado, de oferta y demanda, para que exista realmente un desarrollo. Si es el Estado el que va a proveer, si es el Estado el que va a controlar la economía, ya sabemos que lo que produce es miseria y produce una clase oligárquica, una clase que controla el poder, como la que existe en Cuba, que es una clase que vive en condiciones de capitalismo, viajan, compran en mercados en el exterior y viven una vida completamente diferente a la del resto del pueblo. O sea que han creado una clase oligarca, la familia, y sin embargo, aquí, sus acólitos. Y fíjate el contraste. Aquí los que son los socialistas demócratas como Bernie Sanders y AOC, Dios los bendiga, hablan de los oligarcas, donde ellos serían los oligarcas de un mañana, ellos serían los oligarcas de un sistema como el que se vive en Cuba. Es absolutamente increíble. Pero bueno, Yanisset Rivero, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Sí, es muy bueno, es la musiquita para este segmento. La Habana en Miami. Están con Sandra Peebles en América Radio y a esta hora estamos con Yanisset Rivero del Centro para una Cuba Libre, conversando sobre todo lo de Cuba y me encanta pensar, me encanta soñar y creer en una Cuba libre con prosperidad y que el cubano pueda soñar, porque es tan importante soñar y proyectarte y tratar de lograr sueños, igual que yo he podido hacerlo durante toda mi vida, Yanisset. Vamos a hablar de otra realidad que toqué al principio de la transmisión de esta hora, y es que Cuba le está comprando ahora el petróleo a África. Pero me imagino que tendrá que ser usando las arcas de Gaesa, ¿no? Porque tendrán que pagarlo. No todo el mundo va a subsidiar a Cuba. Ellos van a tener que buscar, a diversificar quienes le proveen el petróleo. Hoy se ha dado algo muy importante a nivel del Parlamento Europeo, que se pusieron de acuerdo para pedir que no se le dé más recursos al régimen a través del acuerdo de cooperación que el régimen tiene con Europa, que anteriormente tenía una cláusula democrática y que pues no se ha respetado esa cláusula democrática, por lo tanto el régimen no se merece que los países de Europa le den ningún tipo de subsidio, ya que sabemos que este subsidio lo toman para que las arcas de los militares, esos de Gaesa, se engrosen y el pueblo cubano sigue en la total miseria, mientras ellos tienen 18 billones de dólares en las cuentas. O sea, que es increíble que con ese dinero se podría resolver el problema energético en Cuba, se podrían resolver muchísimas cosas. El régimen toma medicinas donadas y las vende. El régimen utiliza la ayuda humanitaria hacia Cuba y lo vende y no se lo da al pueblo. Entonces es hora de que Europa pues tome la determinación que debe tomar de no darle este tipo de apoyo al régimen cubano, y lo que hay que hacer es eso, irle cerrando a esa cúpula del gobierno la entrada de dinero. Ellos van a tener que buscar con sus aliados en África y en otros lugares. México está enviándole petróleo a Cuba, pero no lo que ellos necesitan para poder mantener la infraestructura ya bastante desgastada del país. Bueno, imagínate, es que la inversión tendría que hacer en la infraestructura y luego el dinero para operarla, porque mínimo para sería mantenerla, claro. Pero imagínate tú. Vamos a hablar un poco acerca de esta historia local, porque Hialeah tiene un nuevo alcalde y este alcalde ha puesto en la lupa a las empresas que hacen negocios con Cuba. Sé que Dariel Fernández también había hecho algo similar, pero bueno, el alcalde Brian Calvo reunió a varios líderes, ¿no? Y anunció alianzas en apoyo al Grupo Asesor de Negocios con Cuba. Se llama CUBAT.
creado mediante una orden ejecutiva, y las autoridades están poniendo bajo la lupa varias empresas que podrían estar haciendo negocios con el régimen cubano, de acuerdo a Brian Calvo. El alcalde anunció estas alianzas y dice que han identificado a más de 290 negocios con que potencialmente están haciendo negocios con el régimen castrista, y según el alcalde, la ciudad exigiría a cada uno de esos negocios que presente la documentación y los permisos federales necesarios para poder operar. ¿Qué impacto crees que pueda tener esto? ¿O es simplemente una pullita más para molestar al régimen? Porque me imagino que de Hialeah deben salir remesas como loco para Cuba. Es bien sabido que la remesa es una de las principales fuentes de ingreso al régimen castrista. Es una estrategia terrible la del régimen, porque es un chantaje emocional. Evidentemente, si tú tienes a tu madre en Cuba, claro, tú vas a querer enviarle comida. Es lo que yo siempre digo. Enviarle dinero. Es lo que yo siempre digo, Yanice. Claro. Yo puedo criticar a la gente que va, que deja dinero, etcétera, pero si es tu madre o es tu hermana, entonces ahí yo no me puedo meter en eso. Pues es tu madre. Hay que entender que este régimen tiene secuestrada a nuestra nación. Claro, yo hice todo por mi madre. Claro, la tuve aquí. Pero yo no me fui a trabajar en otro mercado, no hice porque era mi madre. Entonces yo entiendo a esas personas, muy difícil, pero el régimen lo sabe. Es muy difícil, es la trampa emocional que el régimen le pone a la familia cubana. Pero sí es cierto que estas empresas creadas aquí están vinculadas con el Ministerio del Interior en Cuba, están vinculadas con el régimen para poder realizar el trabajo que realizan, porque, y eso lo sé bien, no se le puede enviar ayuda a cualquiera. Si la persona es opositora, si la persona es disidente, si es activista de derechos humanos o si es un familiar de un prisionero político, pues hay trabas, porque el Ministerio del Interior tiene el control de a las personas que se le envían los recursos, y yo pienso que está muy bien que se pongan bajo investigación esas empresas que están utilizando sus contactos y sus componendas con el régimen castrista para hacer grandes fortunas aquí, porque ¿crees que tenga se manda mucho dinero? No sé qué impacto pueda tener esto. No lo sé, habría que ver qué impacto tiene, pero definitivamente hay sanciones económicas contra el castrismo, y cualquier entidad que haga algo que no esté acorde con lo que existe aquí en la ley posiblemente pueda tener problemas. Claro. También tenía otras dos notas que resulta, claro, que hay tantos cubanos que están exiliados por todas partes del mundo. Como sabemos, hubo ese trágico accidente de tren en España. Aparentemente hubo dos personas, 40 personas murieron, pero entre ellos hay una joven cubana que está hospitalizada con lesiones y otra cubana identificada como desaparecida en estos momentos. Y también tenemos la noticia de la niña cubana de 2 años con cáncer que ha llegado a Miami para el hospital Nicklaus para recibir tratamientos, porque en Cuba hay muchos límites y no podrían ayudarle. Aquí aparentemente tendría una oportunidad del 85% de su supervivencia. Menos mal que han dejado entrar a esta niña. Es triste en un régimen que es conocido en otras partes del mundo y por algunas personas como la eminencia médica, tenga que enviar a una niña con cáncer a un país enemigo, fíjate, para recibir el tratamiento que ellos no pueden ofrecerle a esa niña. ¿Qué me puedes decir de esto? Ya no es un secreto que el sistema de salud cubano es inexistente. Se está muriendo la gente, las personas mayores, los niños. Hace mucho tiempo que ese sistema no funciona, porque el subsidio de la Unión Soviética hace mucho tiempo que paró, y porque la prioridad de ese régimen es el control, es lo militar, es la represión. Por lo tanto, lo que ellos llaman la potencia médica es puramente propaganda. Realmente es muy bueno que esa niña
pueda tener la oportunidad de estar aquí, de salvar su vida. Hay otros niños que están muriendo en Cuba precisamente porque no han tenido la oportunidad de salir y buscar atención médica en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, también en España y en otros países europeos se ha tratado y se ha logrado en algunos casos ayudar a niños enfermos que necesitan pues una atención especializada. En Cuba en este momento no hay ni antibióticos. Yanice, vamos a hablar de este fenómeno. ¿Cómo es que Cuba ha podido lograr que tantas personas crean en ese sistema? Cuando nosotros los cubanos estamos mirando con nuestros ojos y damos testimonio a cuál es la verdad. Está en las redes sociales, está donde quiera, y todavía hay quienes son capaces de decir que la educación y la medicina en Cuba son un ejemplo de los logros del comunismo. ¿Cuál es la compañía de relaciones públicas, chica? Porque el problema es que decía Goebbels que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y ellos lo han aplicado, ¿no? Pero la realidad es mucho más poderosa. La realidad es mucho más poderosa. En Cuba ni la educación ni la salud son la potencia que ellos han dicho a través de su propaganda, y el resultado lo vemos, o sea, vemos el bajo nivel académico que tienen los estudiantes cubanos, la falta de maestros, la falta de nivel dentro de las escuelas, y también lo vemos en los hospitales. Los médicos cubanos prácticamente tienen que salvar vidas sin medicina, sin equipo, sin nada. Y eso es lo que pasa cuando un sistema está centrado en el Estado, cuando un sistema convierte a sus ciudadanos en simplemente seguidores, en esclavos, y eso es lo que pasa cuando el Estado lo controla todo. Por eso es que Cuba necesita abrirse, Cuba necesita liberarse de ese yugo, porque yo creo que los cubanos tenemos el talento para tener un sistema amplio, un sistema de desarrollo económico importante, y a la vez no perder de vista a los discapacitados, a las personas que necesiten ayuda especial, pero no convertir al Estado en el proveedor, en el protector. Claro, sabemos. Incluso en este país, en este mismo país tuvo consecuencias tan negativas con la comunidad afroamericana. Se ha visto que el welfare es la destrucción de las personas, porque las personas necesitamos luchar, necesitamos tener sueños y tratar de lograrlos, porque en ese camino es que nos realizamos y crecemos como seres. Ha sido un placer tenerte, Yanice. Muchísimas gracias. No, el placer ha sido mío. Por estar con nosotros. Gracias. Y qué lindo poder hablar de Cuba, aunque sea en términos de la aspiración que tenemos para ver esa bella isla florecer y prosperar, porque ¿por qué no? Tenemos que seguir soñando y creyendo en esa visión. El futuro de Cuba es promisorio y está muy cerca. Amén. Ojalá nos toque a nosotras poder vivir eso. Para mí sería un placer tremendo de mi existencia. Muchísimas gracias. Yanice Rivero, del Centro para una Cuba Libre. Bueno, amigos, increíble cómo se nos fue la hora de rápido, La Habana en Miami. Concluimos con ese tono positivo y de esperanza para un mejor mañana, no solo para Cuba, para Venezuela, Nicaragua, para Estados Unidos y para, la verdad, la Unión Europea. Orando por todo el mundo, que haya paz en la tierra, como tengo el letrero así de Navidad en mi casa que he dejado, porque es lo que deseo. Para cada uno de ustedes, salud y paz en su alma. Con eso los dejo. Los quiero. Hasta mañana. Nos vemos aquí en América Radio.
Llame a Tax Relief Helpers para obtener más información y restricciones. Atención a quienes deben dinero al IRS. Cada día su deuda tributaria aumenta con los intereses. Cuanto más espere, más tendrá que pagar. Si debe $10,000 o más, ahora es el momento de liquidar su deuda antes que el IRS tome medidas drásticas, como confiscar su salario o bienes. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-712-0166. 800-712-0166. Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500. Llame al 800-712-0166 ahora mismo, antes que el IRS aplique gravámenes, embargos u otras medidas drásticas. La llamada y la consulta son totalmente gratuitas. Llame al 800-712-0166. 800-712-0166. ¿Quieres transformar tu vida y alcanzar tu máximo potencial? América Radio y Fonolibro te traen la clave para el cambio. Nuestra colección de libros de desarrollo personal. Descubre títulos inspiradores que te guiarán hacia el éxito, la felicidad y la plenitud. Desde líderes de renombre hasta expertos en bienestar, tenemos la mejor selección para ti. América Radio, tu compañero en el camino hacia una vida más plena. Escúchanos sábados y domingos a las 5 de la tarde y haz que cada día cuente. América Radio, donde tú importas. Escucha nuestros libros y descubre lo mejor que hay en ti. De lunes a viernes, su cita es con el Dr. Elmer Huerta. Informando a la comunidad sobre los temas de salud. Hola, les habla María Cristina Ruiz, ejecutiva de Cuentas América Radio 1260, con más de 20 años de experiencia en mercadeo. Llama al 305-300-3298, donde en América Radio y América Televisión vamos a ayudarte con la mejor campaña publicitaria. Llámame al 305-300-3298. Tu negocio va a crecer y creceremos juntos. 305-300-3298. El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta La Experiencia Cubana, la historia no contada de Cuba, la República, la Revolución, la persecución política, sus cárceles, el paredón de fusilamiento, espionaje, los éxodos, las masacres, el exilio valiente, una mirada a la Cuba del futuro.